doctor Percy Castillo. Ante todo, buenas noches con todos y todas. Para mí es grato estar con ustedes nuevamente. El tema que se me ha pedido abordar es el tema de habeas corpus. Tenemos solo una hora y el tema es extenso, así que hay que avanzar lo más que se pueda, ¿no? Bien. A ver, ¿qué es lo que hay que entender como idea básica del habeas corpus para justamente poder hacer un cabal discernimiento de esto? El habeas corpus es ante todo un proceso, una forma de protección de derechos fundamentales. Esto es lo que habría que tener claro desde el partido, ¿no? El habeas corpus es un mecanismo de protección judicial, ¿no? Es un mecanismo judicial creado justamente para proteger, en este caso, un grupo de derechos fundamentales. Eso es lo que es el habeas corpus. Es una institución procesal, quiere decir que está enmarcada dentro de un conjunto de procedimientos que tienen que realizarse justamente para que cumpla su fin. En este caso, proteger a un grupo especial o particular de derechos fundamentales. El nombre de habeas corpus es un nombre antiguo, es un nombre que hace pie también a la idea que como institución procesal es bastante antiguo, ¿no? La idea de que exista un mecanismo que sirva justamente para proteger el derecho a la vida, a la integridad y libertad de las personas es una idea antigua. Los antecedentes remotos del habeas corpus van hasta el derecho floral español, ¿no? Es decir, tenemos una idea histórica, cuando menos, de que debió existir o que debe existir siempre un mecanismo que permita justamente proteger estos derechos más básicos del ser humano, ¿no? La historia del habeas corpus se desarrolla, pero a nosotros propiamente llega en 1897, ¿no? Cuando tenemos el primer señalamiento a la institución propiamente del habeas corpus, que es introducida a nuestro derecho, pero no a nivel constitucional. Recién se entraría a nivel constitucional este reconocimiento del habeas corpus con la Constitución de 1920, ¿no? Que como todos sabemos rigió hasta el 33. O sea, pero ya fue el antecedente constitucional directo esta inclusión justamente en la Constitución de 1920. Antes fue introducido en la Ley del Procedimiento Penal entonces, ¿no? Pero como a nivel constitucional encuentra este reconocimiento a partir de 1920. La regulación sobre el habeas corpus, sin embargo, ha variado. Y realmente cuando encontramos una configuración constitucional moderna del habeas corpus, la vamos a encontrar a partir de la Constitución de 1979. Esta Constitución hace un desarrollo justamente más detallado de aquello que es objeto de protección por parte del habeas corpus. Crea las llamadas garantías, los procesos de garantías constitucionales, en los que se va a incluir el habeas corpus y el amparo. Ahora, debemos en la Constitución del 79 el desarrollo más profuso, más importante, mejor delineado del fin del habeas corpus, entendido como procedimiento breve, carente de formalidad, destinado justamente a proteger los derechos más importantes: la vida, libertad e integridad y los derechos conexos a ella. Este señalamiento fue, sin lugar a dudas, y lo es hasta el momento, muy importante para todos nosotros, ¿no? Desde el momento que podemos contar con un procedimiento breve y ágil justamente para proteger los derechos más importantes. ¿Cuándo encontramos o dónde vamos a encontrar nosotros la regulación actual, la base normativa actual del habeas corpus? En la Constitución de 93, ¿no? Encontramos la base normativa constitucional, artículo 200, inciso 1, ¿no? Donde se regulan todas las garantías constitucionales, hoy conocidas mejor como procesos constitucionales, ¿ok? Ahora,
vamos a hacer hincapié en esta clase de manera sucinta de lo que fue la anterior regulación del habeas corpus, ¿no?, mediante la ley de 3506, y el señalamiento actual, nuestro marco normativo actual, que es el Código Procesal Constitucional. ¿Por qué es importante de algún modo citar la 23.506? Porque es una norma que sentó pie, que sentó base justamente a la idea de cómo debió funcionar o cómo debería funcionar el habeas corpus. Nos interesa sobremanera hacer materia en lo que constituye obviamente la actual regulación en este asunto del habeas corpus. Desgraciadamente, habría que partir señalando un dato concreto. Si bien se introduce constitucionalmente desde el 20, se termina de consolidar en la Constitución del 79, desgraciadamente, justamente porque recién se consolida a partir del 79, no podemos decir o no podemos señalar que en gran medida cumplió justamente con su fin de proteger derechos fundamentales. La experiencia de los años 80 demostraría que las regulaciones procesales, por mejor que fueran hechas, al final sirvieron de poco justamente para proteger derechos importantes como la integridad y vida. Y luego, en la experiencia de los 90, veríamos otra vez que el habeas corpus termina siendo mediatizado, termina siendo reformulado justamente para proteger los fines que ese gobierno tenía, ¿no? Por eso en el desarrollo del habeas corpus habrá que hacer también materia y señalamientos de realidad. Cómo debía funcionar, cómo funcionó. Y hoy en día, cómo está funcionando. Esta reflexión va a ser importante porque, a diferencia de otros modelos, a diferencia de otras instituciones procesales, como el Código Civil o el Código Procesal Penal, etc., el habeas corpus tiene una protección de mucha mayor envergadura, ¿no? A nadie en el extranjero, a ningún organismo internacional le va a preocupar cómo funciona nuestro derecho civil, nuestro proceso civil o el proceso administrativo, quizás el penal, pero sí no le va a interesar si somos calificados en materia de derechos humanos, cuando menos, por cómo funciona el habeas corpus dentro de un país, ¿no? ¿Y por qué? Porque la existencia del habeas corpus también encuentra una base en instrumentos internacionales de derechos humanos, y en concreto en lo que significa la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, y desarrollado más por medio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué va a exigir la Convención? La Convención va a exigir que todo país tenga un procedimiento rápido, ágil y eficaz para proteger derechos fundamentales. Esa es una exigencia que la Convención Americana de Derechos Humanos le plantea a todos los países que la han firmado. Por tanto, al Perú también se lo plantea. A la Convención le importa muy poco cómo se llame. Le importa poco que se llame habeas corpus, le importa poco que se llame amparo. Lo que importa es que sea un proceso rápido y eficaz para proteger derechos fundamentales. Por tanto, aunque el Perú no lo quisiera, igual se encuentra obligado a regular la existencia de un mecanismo que sea rápido, ágil y eficaz para proteger derechos fundamentales. Por ende, podemos decir que el habeas corpus, en su existencia, en su idea de funcionamiento, se encuentra protegido y amparado por los señalamientos de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? No podríamos, si nos volvemos locos en algún momento y deseamos eliminar el habeas corpus, no podríamos hacerlo, ¿no? Porque este mecanismo, esta institución procesal, se encuentra protegida por un señalamiento, por un mandato internacional. El habeas corpus debe existir, un mecanismo con esta característica deberá existir siempre. Aunque el Perú no quiera, siempre deberá existir porque es un señalamiento firmado en un tratado internacional. ¿Qué es lo que dice la Constitución partiendo de este supuesto, ¿no? Establece que
el proceso de habeas corpus procede para proteger la libertad individual, los derechos constitucionales conexos ante cualquier amenaza o violación de estos por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Muy bien, de este primer párrafo vamos a extraer justamente gran parte de lo que significa justamente el desarrollo procesal del habeas corpus, ¿no? Porque lo tenemos ya delineado. Ahora, los procesos constitucionales, todos, que hoy tenemos comprendidos en un Código Procesal Constitucional, están regulados de esta forma porque la Constitución lo ha querido así. La Constitución ha señalado que los procesos constitucionales deben regularse mediante una ley orgánica, ¿no? Por eso el Código Procesal Constitucional es una ley orgánica, ¿no? Y por eso goza de las características propias que tienen las leyes orgánicas, ¿no? Básicamente señalado que el proceso de reforma, como sabemos, será más gravoso que con leyes ordinarias, ¿no? Y otro elemento importante dentro de las características generales del habeas corpus va a ser que se trata de un proceso que se tramita en dos instancias diferentes. Se inicia ante el Poder Judicial, ¿no? Pero puede terminar en el Tribunal Constitucional, ¿no? No todos los habeas corpus van a terminar en el Tribunal Constitucional. No imaginemos que el Tribunal Constitucional es una instancia obligada de paso del habeas corpus. No lo es. Al Tribunal Constitucional solo van a llegar los procesos de habeas corpus que hayan sido delegados justamente en última instancia en el Poder Judicial, ¿no? Solamente en ese caso estos procesos de habeas corpus llegarán a la sede del Tribunal Constitucional. Si una persona demanda un habeas corpus y lo gana en primera y en segunda instancia, ahí termina el proceso, ¿no? Ya no llega al Tribunal Constitucional. Si lo pierde, en ese supuesto llegará justamente al Tribunal Constitucional. Esto es importante tomar presente, ¿no? No, los habeas corpus no todos tienen por qué terminar en el Tribunal Constitucional. Si quien demanda gana, el proceso acaba justamente en el Poder Judicial. Pero si pierde, en ese supuesto podrá llegar al Tribunal Constitucional. Esto justamente se señala como una crítica, ¿no? ¿Por qué solamente las acciones denegatorias, por qué solamente los procesos denegatorios son los que llegan al Tribunal Constitucional? La idea básica quizás ha sido, ¿no?, dentro de la estructura normativa del Código, ha sido quitar un poco de presión sobre el Tribunal Constitucional, de manera que no tenga por qué conocer todos los procesos de habeas corpus que se presenten en el país, ¿no? Si ustedes sacan esta prohibición o sacan esta regulación que establece que solo van los denegatorios, el Tribunal Constitucional tendría que conocer todos los habeas corpus que se presenten en el país. Todos. Hoy en día solo conoce los denegatorios. No es una circunstancia extraña siquiera a otros tribunales constitucionales. En otros países el tribunal conoce los habeas corpus en instancia única, ¿no? No hay otra instancia, de frente se van al Tribunal Constitucional. Pero en nuestro diseño normativo hemos preferido que al tribunal solo suban las acciones denegatorias. ¿Qué otro elemento en contra se señala contra esta idea? Que produce una dispersión jurisprudencial. Es decir, si usted gana el habeas corpus, digamos, en Tacna, ¿no?, usted no llega, su caso ya no llega al tribunal, ¿no? Y por tanto, el señalamiento jurisprudencial que se haya fijado en Tacna sobre su caso puede ser distinto al que se haya fijado en Piura, por más que sea un caso igual, ¿no? Por ejemplo, él presentó su habeas corpus en Piura, ¿no?, y le resolvieron de manera distinta, ¿no?, a ella de otro modo. Entonces, como termina el proceso si ganas a nivel segunda instancia, puedes tener una gran dispersión jurisprudencial, ¿no? Puede ser que sobre el mismo hecho, en Tacna se diga una cosa, en Puno otra, en Piura otra y en Arequipa otra, ¿no? Ese es el riesgo de tener esta estructura, ¿no? ¿Cuál es el punto a favor? Que el tribunal tiene menos carga. ¿Cuál es el punto en contra? Que puedes tener una gran dispersión
jurisprudencial, una gran dispersión de criterios jurisprudenciales. Por eso, de alguna manera, el tribunal ha querido afianzar siempre la idea de que todos los órganos jurisdiccionales deben obedecer su jurisprudencia, ¿no? Que su jurisprudencia es vinculante y que esa jurisprudencia debe ser justamente respetada por todos los órganos jurisdiccionales. Tanto así es el afán del tribunal porque su jurisprudencia se cumpla, que creó el llamado recurso de agravio a favor del precedente, ¿no? No sé si alguno ha escuchado de él. ¿Qué dijo el tribunal? El tribunal se daba cuenta que a pesar de que su jurisprudencia resultaba vinculante, ¿no? Y que los jueces estaban obligados a obedecer su jurisprudencia, lo que ocurría es que los jueces seguían fallando, seguían resolviendo habeas corpus de modo expreso contra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Para asegurarse entonces que se cumpla su jurisprudencia, el tribunal creó el llamado recurso de agravio a favor del precedente. Es decir, si a una persona se le resolvía un caso vulnerando o contrariando un precedente vinculante del tribunal, podía recurrir al tribunal aun cuando le hubieran dado la razón, ¿no? Y esa interpretación obviamente escapaba a todas luces de lo que decía la Constitución, ¿no? De lo que dice la Constitución. La Constitución dice que el tribunal solo conoce acciones denegatorias. El tribunal interpretó, porque hizo una gran interpretación en esta materia, que también excepcionalmente debía el tribunal conocer aquellos habeas corpus que resultaran fundados cuando se haya dejado de lado una sentencia, una posición jurisprudencial del tribunal. Y así creó el llamado recurso de agravio a favor del precedente, que recientemente ha sido dejado de lado, ¿no? La 23.506 fue la primera ley de habeas corpus y amparo que tuvimos, ¿no? Fue publicada en diciembre del 82 y fue objeto de múltiples reformas. La 23.506 terminó sus días siendo una norma muy compleja debido a la multitud de reformas que tenía encima, ¿no? Y era complicado poder articular un texto de la 23.506 porque a lo largo del tiempo fue objeto de reformas varias, en muchos aspectos, ¿no? La necesidad de un código procesal o la necesidad de una ley que en su momento regulara toda esta materia era urgente, ¿no? Porque la 23.506 estaba demasiado dispersa. Algunas incluso eran absolutamente opuestas al texto constitucional, opuestas a un sentido mínimo de respeto a criterios constitucionales, ¿no? Como el hecho de que se creara el habeas corpus militar, ¿no? Dentro de todas las reformas aberrantes que ha habido en el Perú normativas, la idea de un habeas corpus militar ya superó todos los límites alguna vez imaginados, ¿no? La idea de que se prohibiera recurrir al habeas corpus también fue un elemento muy criticado, ¿no? Para ciertos delitos se prohibió el uso de habeas corpus, lo cual obviamente en su momento fue señalado como incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? La idea de un habeas corpus militar también fue declarada incompatible con justamente la Convención Americana y fue señalado también así por el Tribunal Constitucional. El Código Procesal Constitucional, como ustedes saben, en el 2004 empezó a regir el 1 de diciembre de ese año y regula pues todos los procesos constitucionales que nuestra Constitución contempla, ¿no? Fue el primer Código Procesal Constitucional en un país en Latinoamérica. El Perú en esto fue de avanzada, ¿no? Bien. Hay que decir entonces que en lo que significa la regulación del habeas corpus entran hoy en día a regir tres aspectos normativos muy claros. Primero, la Constitución, que es obviamente la que le da la base a la existencia del habeas corpus, como lo conocemos. Luego, el propio Código Procesal Constitucional. Pero también hay que agregar a estos dos la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, la idea del habeas corpus, del proceso de habeas corpus, es cruzada. Tiene su base en la Constitución, se desarrolla por el Código Procesal Constitucional, pero no puede perder de vista los señalamientos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Todo esto completa el marco que el proceso de habeas corpus debe siempre preservar. No dejemos de lado nunca, dentro de lo que significa el proceso de habeas corpus, cuando menos, la idea de la intervención de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Para la Corte Interamericana, el habeas corpus constituye un mecanismo de tutela, mediante el cual se concreta la protección de los derechos, ¿no? La Corte siempre, porque lo pide la Convención Americana, va a exigir que exista un mecanismo que proteja rápida y eficazmente derechos humanos. Y ese mecanismo lo reconoce como el habeas corpus, ¿no? Este mandato es obligatorio. Por tanto, dentro de nuestro ordenamiento interno, dentro de nuestras leyes, siempre deberá existir esta regulación, ¿no?, que cree este mecanismo rápido y eficaz que ahora denominamos habeas corpus. Ahora bien, hay un señalamiento muy importante que justamente hace el habeas corpus lo que es y constituye la barrera de medición. ¿Cuál es? El criterio de que el habeas corpus en verdad sea un mecanismo rápido y eficaz, ¿no? Porque si el habeas corpus en algún momento en el país deja de ser un instrumento en la práctica rápido y eficaz para proteger derechos fundamentales, pierde su naturaleza, ¿no? Aunque tengamos un código procesal constitucional, si en la práctica el habeas corpus se vuelve un proceso lento e ineficaz, vamos a ser señalados por la Corte Interamericana por no tener un instrumento de estas características. A la Corte, cuando evalúa estos casos, le importa muy poco la regulación normativa, le importa muy poco lo que diga el código. Lo que a la Corte le va a interesar es lo que ocurre en la práctica. Muy bien, ¿cuánto demora un habeas corpus en trámite en el Perú? Eso es lo que le interesa a la Corte. ¿Es rápido decir que demora un habeas corpus un mes? Puede ser. ¿Será rápido decir que un habeas corpus puede demorar para resolverse 2 años? No creo, ¿no? Es decir, lo que va a interesarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que en verdad el procedimiento, en la praxis concreta, sea un procedimiento rápido y eficaz. ¿Se cumplen las sentencias de habeas corpus? ¿Sí o no? ¿O hay sentencias de habeas corpus que no se cumplen? Si hubiera sentencias de habeas corpus que no se cumplen, la Corte diría que el proceso de habeas corpus en el Perú no es eficaz, porque no cumple con su rol. ¿De qué le sirve a la gente tener una sentencia que no se cumple, ¿no? Y en materia de habeas corpus, más importante que tener la resolución es justamente que esa resolución se ejecute. Si se ordena que se deje en libertad a una persona, en virtud de un habeas corpus, esa persona debe salir de libertad. Porque si se ordena salir de libertad a una persona vía habeas corpus y no sale, en este caso el habeas corpus pierde su naturaleza y su esencia. Lo que les mencionaba, el habeas corpus debe ser capaz de producir el resultado por el que ha sido concebido, ¿verdad? El habeas corpus tiene que ser capaz de producir resultados. Si el habeas corpus no produce resultados, no sirve, ¿no? Así de llano, no cumple su rol, no sirve. La Corte también utiliza un criterio bien interesante que se aplicó perfectamente al Perú, ¿no? No pueden considerarse aquellos como efectivos aquellos recursos que resulten ineficaces por las condiciones generales del país o por las circunstancias particulares de un caso dado. ¿Qué quiso decir la Corte con él? Si estamos en un país donde los fallos judiciales no se cumplen, ¿no?, entonces el habeas corpus no existe. Así de ya. Si en un país determinado, ¿no?, los jueces expiden resoluciones
y esas resoluciones no se ejecutan, en ese supuesto el habeas corpus tampoco puede existir como tal, ¿no? Existirá nominativamente, pero no en la práctica, que es lo que interesa. Entonces, evaluar al país le permitirá también a la Corte establecer si en verdad existe en ese país habeas corpus o no. Algunos lineamientos ustedes ya lo tienen ahí en sus materiales, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también hace un señalamiento parecido. La Convención Americana, como ya les mencioné, también lo establece. Por eso se dice, y reafirmamos este elemento, que el habeas corpus debe ser un mecanismo idóneo y efectivo para proteger la libertad personal. Es lo que importa el habeas corpus. Que sea idóneo, que sea eficaz. Si no, no sirve. Podemos tener la mejor regulación del planeta, pero si no se cumple, si en verdad no es útil para proteger derechos, en ese caso vale dejarlo de lado. ¿Qué derechos protege? Pasando ya a la materia más concreta. Nuestra Constitución ha señalado que el habeas corpus protege la vida, la integridad, la libertad y los derechos conexos a ello. Para interpretar este señalamiento constitucional, el Código Procesal Constitucional ha creado una lista de derechos susceptibles de ser protegidos por el habeas corpus. Pero debemos señalar un elemento importante. La lista de derechos que ustedes ven en el Código no es una lista taxativa, no es número clausus, es decir, el número de apertura. Si existiera algún derecho relacionado con la libertad personal, ese derecho podría ser protegido vía habeas corpus, aunque no se encuentre mencionado en el Código Procesal Constitucional. A veces puede ocurrir que existe un derecho no mencionado en el Código, pero si guarda relación con la protección a la libertad personal, podemos protegerlo vía habeas corpus. Ojo. Por tanto, lo que tenemos en el Código es una lista de derechos, sí, pero que no es número cerrado. No pensemos nunca que solamente por esos derechos podemos recurrir a habeas corpus. No. Si encontramos algún derecho que podemos relacionar con la integridad, con la libertad, ese derecho podrá ser protegido por el habeas corpus, ¿no? Pero tendremos que demostrar que efectivamente se encuentra relacionado con la libertad e integridad, porque si no guarda relación con la integridad o la libertad, ¿qué proceso constitucional valdría la pena intentar? El amparo, ¿no? El amparo protege todo aquello que no protege el habeas corpus y el habeas data, ¿no? Entonces, si no puedo vincularlo a la libertad personal o a la integridad, deberé evaluar qué otro proceso constitucional voy a emprender, ¿no? Pero ya sabré que habeas corpus no. Muy bien. ¿Cuáles son los derechos protegidos así vistos de manera rápida, ¿no? La integridad personal, como resulta obvio. El derecho a no ser sometido a tortura, a tratos inhumanos, humillantes, ni violentado para obtener declaraciones. Este es un derecho básico, ¿no es cierto? La tortura, ¿no?, se encuentra expresamente prohibida por nuestra Constitución, ¿ok? Por ende, la regulación del habeas corpus no podría decir otra cosa, ¿no? Toda persona que sea afectada en su integridad personal tendrá derecho, tendrá la posibilidad de recurrir al habeas corpus. Pero habría que entender así rápidamente qué es tortura, ¿no? Tortura es justamente la lesión más grave que se puede hacer en la integridad personal. Y la característica esencial que define la tortura es la intervención de un agente estatal. Es decir, si yo como particular, ¿no?, porque mi vecino no me caga, lo meto a mi sótano y lo golpeo varios días, yo no lo estoy torturando, ¿no? Un delincuente que secuestra, ¿no?, y golpea al secuestrado, no tortura. Los terroristas no torturan, ¿no?
no se tortura, ellos no pueden torturar. ¿Por qué? Porque no son agentes estatales, ¿no? La tortura está relacionada al actuar del Estado. Es decir, tiene que haber de por medio el actuar de algún funcionario público que ordene que se torture, que torture él o que permita que se torture. Este actuar estatal es lo que define justamente el concepto de tortura. Los particulares no torturan, cometen otros delitos. Los terroristas torturan, no, los terroristas cometen terrorismo. El secuestrador tortura, no, él cometerá secuestro y lesiones graves, pero no tortura. Tortura solo está ligado a la acción de un agente estatal. Y ese es un elemento que debemos tener muy presente. Por tanto, la tortura, los tratos humillantes, los tratos inhumanos y los tratos humillantes son actos que deberán estar siempre relacionados a un actuar estatal. Siempre relacionados a un actuar estatal. No hay de otra manera, porque si no, no sería tortura, sería otro tipo de agresión a la libertad personal. Serían lesiones graves, leves o intento de homicidio, pero no sería tortura. Tortura tiene que estar enmarcada por el actuar de un agente estatal. ¿Son términos sinónimos tortura, trato inhumano y trato humillante? No, no son sinónimos, ¿no? Cada uno hace referencia a un tipo de afectación a la integridad personal. La tortura es la afectación más grave a la integridad personal del ser humano. Le siguen los tratos inhumanos y los tratos humillantes. ¿Existe diferencia entre el trato inhumano y el trato humillante? Sí. El trato inhumano hace referencia a una lesión a la integridad personal, pero de menor nivel que la tortura. Ojo, de menor nivel que la tortura. En cambio, el trato humillante está más relacionado con el daño que se hace justamente al ámbito psicológico de la persona, ¿no? Al ámbito psicológico y moral, ¿no? La humillación lo que persigue es causar justamente sentimientos de intimidación moral, ¿no? Lo que se persigue es, por medio del trato humillante, es justamente generar este sentimiento de malestar, ¿no? En cambio, el trato inhumano está relacionado con la idea de quebrar la voluntad de la persona, ¿no? Quebrar la voluntad de la persona. Estos señalamientos de qué es trato inhumano, qué es trato humillante y qué es tortura están ampliamente desarrollados en la doctrina, ¿no? Donde podemos encontrar justamente referencias a cómo establecer cuándo es tortura, cuándo es trato inhumano y cuándo es trato humillante. Les doy solamente un elemento para que puedan trabajar. El elemento clave va a ser también tomar en cuenta a la persona que sufre la agresión. ¿A qué se refiere la doctrina con esto? Que para calificar de tortura un acto, deberé tener muy presente hacia quién va dirigido esa lesión. Es decir, no es lo mismo causar un daño a un niño que a un hombre. No es lo mismo dañar la integridad de una mujer que de un hombre. No es lo mismo dañar la integridad de un joven que de un anciano. Estas condiciones particulares de la persona agredida harán que la calificación suba o baje, que sea tortura o que sea trato inhumano, dependiendo de las condiciones de la persona justamente que sufra la agresión, ¿no? Por ende, un trato que para una persona puede ser tortura, para otro no lo será, porque habrá que evaluar siempre esta condición personal de la víctima para establecer qué es. Si es un trato humillante, si es una, por ejemplo, es sometida a insultos constantemente. Si tienes un superior que se dedica a insultar tu trabajo, frente a él, lo que está intentando él contigo, o lo que está ejerciendo él contigo, es una fórmula de trato humillante, ¿no? Si un profesor, como ocurrió hace un tiempo, se le ocurre que no hay mejor idea que para sancionar
para castigarte, poner de rodillas al alumno delante de la clase, es un trato humillante, ¿no? Es un trato humillante. Un trato inhumano, por ejemplo, la sobrepoblación de las cárceles. Una cárcel hacinada será un lugar donde se dé un trato inhumano. Las cárceles hacinadas son ambientes donde se causa un trato inhumano. A todos los internos donde viven 10, hoy tienen 100 personas ahí, ese es un trato humillante, ese es un trato, inhumano, ¿no? Es un trato inhumano. Pero si encima que vive en esas condiciones de hacinamiento, que de por sí es un trato inhumano para los 100 que están ahí, si yo saco a uno de ellos y lo meto en una celda oscura, mojada, permanentemente, ya eso pasa de ser un trato humillante a ser tortura, ¿no? Porque se ejercen condiciones individuales contra una persona, ¿no? Bien, derecho a no ser obligado a prestar juramento ni con periodo de declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, ustedes lo ven en pantalla. ¿Qué es lo interesante de este inciso? ¿No? ¿Por qué se dice que es discriminador? A ver si alguien se da cuenta. A este inciso segundo, derecho a no ser obligado a prestar juramento. ¿Perdón? A ver, ¿por qué se dice que este inciso 2 sería un tanto discriminador? Si ustedes lo pueden leer. ¿De quién se olvida el inciso 2? Se olvida de la pareja de hecho, ¿no? Solamente contra el cónyuge, ¿no? Y sin embargo el Código Procesal Penal reconoce la misma protección para la pareja de hecho, ¿no? De hecho ya en este momento hay una comisión que está evaluando la reforma que se van a hacer o que se van a proponer al Código Procesal Constitucional, y esto justamente se va a corregir. Otro elemento que hay que corregir es el que ustedes ven en pantalla: el derecho a no ser exiliado, desterrado, confinado, sino por sentencia firme. ¿Por qué se tiene que corregir este elemento del código? ¿No? ¿Por qué hay que corregirlo? Porque en el Perú nadie puede ser desterrado, bajo ninguna categoría, ¿no? Por ende, no podemos hacer un señalamiento de desterrado por sentencia firme, porque eso no existe, ¿no? Nadie puede ser desterrado en el Perú. Lo prohíbe taxativamente la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que prohíbe desterrar nacionales. Ningún nacional puede ser jamás desterrado, jamás, ¿no? Por ende, este artículo está siendo modificado, ¿no? El Código Penal ya lo modificó, sí. Lo que falta es adecuar el Código Procesal Constitucional, digamos en términos más reales, ¿no? Sí, antes se contemplaba, antes era una pena accesoria para el delito de rebelión, ¿no? Que cumplía la pena privativa, procedía a la expulsión del país. Bueno, eso ya fue corregido, también para nacional. Eso ya fue corregido felizmente, ¿no? En el 2008 más o menos. Pero en el Código Procesal Constitucional se ha quedado igual y tiene que ser aclarado, ¿no? Más bien, ¿no? Quien puede sí salir o ser ordenado que salga del país son los extranjeros, ¿no? Pero no podemos ordenar al extranjero que salga del país solamente porque nos da la gana. El extranjero tendrá y podrá y deberá salir del país cuando incumpla los señalamientos que la ley de extranjería establece, ¿no? Por ende, lo que se ha hecho es reformular este inciso para que justamente se diga que la protección contra la expulsión va a ser al extranjero si es que la expulsión es arbitraria, ¿no? Para que proceda la expulsión tendrá que cumplirse el procedimiento que la ley señala, y si se cumple el procedimiento y ese procedimiento es un procedimiento debido, el extranjero se tendrá que ir del país, ¿no? Pero no se podrá, lo que se quiere también es proteger al extranjero,
de una expulsión que en este caso podría ser arbitraria, ¿no? Por eso se ha reformulado, o se propone también reformular este inciso. Derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia, sino por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Eso también se va a corregir porque la ley de extranjería se aplica solo a los extranjeros, ¿no? Entonces, este inciso también se está corrigiendo, ¿no? El derecho del extranjero a que se le ha concedido asilo político, lo que ustedes leen ahí. Derecho de los nacionales o los extranjeros a residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional. Muy bien. ¿Qué derecho protege justamente este último inciso? El derecho al libre tránsito, ¿no? El derecho a salir, ingresar del territorio nacional, a circular por el territorio, salvo el mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería. ¿Okay? Más derechos protegidos. Un derecho muy importante, el derecho a ser solamente detenido por mandato escrito y motivado del juez, nada más. O sea, ha sido detenido, ser puesto de las 24 horas en el término de la distancia a disposición del juzgado que corresponde. En este extremo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado varios conceptos que amplían justamente lo que dice el código sobre este particular, ¿no? En primer lugar, para que proceda una detención válida, tendrá que tratarse de un mandato escrito y sobre todo motivado, ¿no? Es decir, el juez que ordene una detención tendrá que sustentar razones o argumentos que sean lo suficientemente convincentes para que una detención, en este caso preliminar, sea considerada como válida, ¿no? Se exigirá siempre, y lo dice el tribunal, que la motivación sea exhaustiva, ¿no? Que la motivación realmente sea exhaustiva para señalar, para que en verdad se pueda restringir el derecho fundamental a libertad personal. Eso por un lado. El otro elemento es la flagrancia delictiva, ¿no? ¿Cuándo es flagrancia delictiva? ¿No? El concepto que la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha elaborado es un tanto distinto al concepto que hoy legalmente tenemos de flagrancia, ¿no? Para el Tribunal Constitucional, la flagrancia delictiva está enmarcada en los supuestos de inmediatez temporal, inmediatez en cuanto a la visualización del hecho por parte de la autoridad policial. Un criterio de cercanía, de inmediatez y temporalidad como criterios que definen justamente la flagrancia delictiva. Por ende, si se entiende la jurisprudencia del tribunal, no se admiten o no se admitiría supuestos de flagrancia que no cumplan con estas características de cercanía temporal y de inmediatez cuando se visualiza la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Y estos criterios jurisprudenciales son distintos a lo que actualmente la ley contempla como flagrancia delictiva. Por tanto, entre la ley, que es el decreto legislativo 900 y tanto, y los conceptos de flagrancia que tiene el tribunal, existe un divorcio evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley vigente actualmente consagra flagrancia hasta incluso 24 horas después de cometido el hecho delictivo. Consagra flagrancia también fuera del supuesto de cercanía y consagra flagrancia también fuera del supuesto de percepción del hecho por parte de la autoridad policial, ¿no? Estos conceptos que la ley contiene no van de la mano con la jurisprudencia que el tribunal mantiene sobre este particular. Y por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha señalado que estos señalamientos contenidos en la ley son inconstitucionales, porque crean un concepto de flagrancia demasiado amplio, ¿no? Y por tanto peligroso. ¿Qué más podemos decir del tema? El detenido debe ser puesto a disposición dentro de las 24 horas o el término de la distancia.
El tribunal ha precisado también, con muy buen criterio, que ello no significa que la autoridad policial deba quedarse con la persona 23 horas 59 minutos, ¿no? Sino que deberá ser puesto a disposición de la autoridad policial el tiempo que sea necesario. No significa que yo tengo 24 horas para mí y voy a utilizar mis 24 horas, no. Vas a hacer los que sea necesario y si acaba antes, ¿no? Y lo pones a disposición judicial antes. Igual ocurre con el plazo de 15 días. No tiene por qué esperar los 15 días. Si acabó antes las indagaciones que tenía que hacer, debe ser inmediatamente puesto justamente a disposición de la autoridad judicial. El tribunal crea con esto el concepto de plazo debido. No hay que tomarse el plazo que la ley establece, sino exactamente el plazo que necesitas para realizar las indagaciones respectivas, ¿no? Muy bien. Otro derecho protegido, y este ha estado curiosamente de moda, ¿no? El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar conforme a la ley de la materia, ¿no? Justamente la Defensoría del Pueblo también señaló que en el Perú no existe el servicio militar obligatorio, ¿no? En el Perú lo que tenemos es un servicio voluntario, y por eso es que el código dice lo que dice, ¿no? El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, ¿no? Si el Ejecutivo decidía llevar a cabo su sorteo, cualquiera de los sorteados que no hubiera querido prestar servicio militar, inmediatamente podía recurrir a la habeas corpus, ¿no? Y seguramente iba a resultar fundado, porque es bien claro el señalamiento, ¿no? El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, punto final. La redacción del código no puede ser más clara, ¿no? Felizmente esta medida se paró no mediante un habeas corpus, sino mediante un amparo, ¿no? Que fue dirigido contra la idea de hacer el sorteo. Otros derechos: no ser detenido por deudas, no ser privado del DNI, no ser incomunicado, ser asistido por un derecho a la excarcelación del procesado que cumpla, del condenado cuya libertad haya sido declarada por el juez. Esto es interesante. Cuando el juez declara la libertad, debe inmediatamente producirse esta tiene que producirse de manera realmente inmediata. A veces toma su tiempo. Derecho a no ser objeto de una desaparición forzada. Este es un supuesto que el código agrega porque responde a la idea de la necesidad de proteger que hechos como que ocurrieron en los 80 no vuelvan a ocurrir otra vez en el Perú, ¿no? Por eso se consagra estrictamente este derecho a no ser objeto de una desaparición forzada, ¿no? Un elemento interesante que agregó el código fue el derecho del detenido recluso a no ser objeto de un trato carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el contrato de detención o pena. Fue un señalamiento y un agregado muy importante por parte del código, porque le dio a los internos, a todos los privados de libertad, la posibilidad de recurrir a la justicia cuando se ejerza, cuando ellos sean objeto de algún tipo de acto que pueda efectivamente vulnerar este derecho a un tratamiento que debe siempre respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Entonces, para todos los privados de libertad se abrió una categoría especial de habeas corpus, ¿no? Se abrió esta categoría especial de habeas corpus. ¿Quiénes podrán utilizar, invocar este inciso? Solamente los privados de libertad, ¿no? Y para ello, el tribunal señalaría algunas reglas procesales también interesantes. El tribunal diría que cuando se invoque este particular inciso, los jueces tienen el deber de ir a la cárcel y tomar el dicho del interno ahí, ¿no? De no rechazar el habeas corpus en limine, sino les impone el deber
de darles trámite, ¿no? Si el interno presenta un habeas corpus aduciendo que es objeto de maltrato según penal, el juez tiene el deber de ir a ese penal, de entrevistarse con el interno y de corregir la situación que deba ser corregida. No deberá mandar oficios, no deberá mandar informes, no deberá pedir informes, deberá él ir y apersonarse, conversar con el interno y tratar de corregir las situaciones que puedan encontrar en el penal, ¿no? Y esto lo dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es algo de lo cual no pueden eludirse los jueces. Y por último, el habeas corpus procede justamente para proteger los derechos conexos a la libertad individual, especialmente cuando se trate del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Por eso es que justamente podemos cuestionar una sentencia penal vía el habeas corpus, ¿no? Ustedes podrán buscar dónde está la base normativa que permite presentar un habeas corpus contra una demanda penal, ¿no? Y esa base normativa la van a encontrar en este último inciso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Demostrar que en su sentencia no se ha cumplido con el debido proceso y que ello afecta justamente su libertad personal. Por eso es que los privados de libertad recurren al habeas corpus justamente para cuestionar las sentencias, ¿no? Si se trata de un ámbito civil, estará el amparo, ¿no? Pero si se trata de un ámbito relacionado al debido proceso y la privación de libertad o la afectación de la libertad personal, podremos recurrir justamente al habeas corpus, ¿no? Pero yo tendré que relacionar la vulneración al debido proceso con la libertad personal, porque si no logro hacer la relación entre libertad personal y debido proceso, me van a decir que no, y que en todo caso me vaya al amparo, ¿no? Para yo utilizar el habeas corpus debo encontrar la relación entre una y otra. En el caso de las sentencias penales condenatorias resulta evidente, ¿no? Pero en otros supuestos justamente deberemos demostrar que existe entrocamiento entre la afectación a la libertad personal y una afectación también al debido proceso. Derechos jurisprudenciales creados o introducidos en el Código Procesal Constitucional, como el tema de la privación de libertad, la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Muy bien, otro ámbito procesal, para ir acelerando. Legitimados para interponer el habeas corpus. ¿Quiénes pueden iniciar un proceso de habeas corpus? Cualquier persona, ¿no? Es decir, el habeas corpus no requiere demostrar legitimidad para obrar, ¿no? Cualquier persona puede interponer un habeas corpus en favor de otro, ¿no? Cualquier persona. Y si existe una entidad, en este caso estatal, legitimada para interponer habeas corpus, que va a ser la Defensoría del Pueblo, ¿no? El defensor del pueblo se encuentra facultado para iniciar procesos de habeas corpus, ¿no? Fuera del defensor del pueblo, ninguna otra institución estatal puede iniciar habeas corpus como institución, como persona y distinto, pero como institución solo la Defensoría del Pueblo, ¿no? Muy bien. Por tanto, es un elemento que resaltamos. La Defensoría del Pueblo ha creado también algunos criterios para señalar cuándo puede intervenir, pero estos son criterios que la Defensoría tiene para sí. Si una persona lo desea, puede solicitar al Defensor del Pueblo que interponga un habeas corpus, pero el Defensor del Pueblo evaluará si lo hace o no, porque tampoco está obligado a presentar el habeas corpus, ¿no? El Defensor del Pueblo podrá iniciar el habeas corpus cuando él lo estime pertinente, porque nadie lo podrá obligar a iniciar un habeas corpus. ¿Contra quiénes se puede demandar? A cualquier autoridad o persona, ¿no? Eso quiere decir que vamos desde el presidente de la República hasta el último funcionario público, ¿ya? Y también, por ende,
comprende a todos los particulares. Nosotros también podemos ser sujetos de una demanda de habeas corpus, ¿no? Los particulares también podemos ser demandados en habeas corpus. El último ejemplo, creo que fue el más público de una persona demandada vía habeas corpus, fue justamente en el caso del papá del señor Tudela, ¿no? En este caso, los Tudela, los dos hermanos, interpusieron habeas corpus contra la esposa de su padre, ¿no? Señalando que ella restringía justamente su libertad personal, ¿no? Y el habeas corpus resultó fundado, ¿no? Y el Tribunal Constitucional les dio la razón a los hermanos Tudela. También procede, por ejemplo, el habeas corpus contra particulares si es que, como ocurría antes, espero que ya no, un enfermo, no le permiten salir de la clínica porque no ha pagado, ¿no? O en un hospital no le permiten salir del hospital porque no ha pagado la cuenta. Entonces la persona puede recurrir al habeas corpus e inmediatamente debe ser puesto en libertad, ¿no? Una clínica o un hospital no pueden cobrarse por el ser humano, ¿no? De ninguna forma. Por eso es que cabe el habeas corpus contra particulares, ¿no? Cualquier autoridad o particulares. Ojo. Así que nosotros tampoco estamos libres de ser objeto de un habeas corpus en nuestra corte. Esto es importante plantearlo. ¿Qué más podemos decir en el aspecto procesal? Que el habeas corpus procede también contra las resoluciones judiciales, ¿no? El habeas corpus procede contra las resoluciones judiciales, como ya lo he señalado también. La demanda. ¿Qué características debe tener la demanda de habeas corpus? ¿Qué exigencias procesales hay sobre el tema? Ninguna, ¿no? El habeas corpus es un procedimiento carente de formalidad y esto debe ser bien entendido, ¿no? No puede exigírsele al habeas corpus una formalidad que resulte en hacerlo contrario al principio de agilidad, ¿no? Toda formalidad de habeas corpus que le quite agilidad debe ser rechazada, ¿no? Por eso el código establece este señalamiento muy claro. No se establece ningún requisito para demandar, ninguno. No se requiere firma de abogado. Puede presentarlo cualquier persona, ¿no? No se necesita demostrar legitimidad. No se necesita demostrar vinculación. No se requiere estar en el mismo lugar que la persona afectada. No existe un tema de territorialidad que pueda ser justamente invocado. Yo puedo presentar un habeas corpus en Tacna en favor de alguien que vive en Tumbes, ¿no? No existe criterio de territorialidad. Es decir, todas las más amplias permisiones justamente que hagan posible que cualquiera pueda interponer un habeas corpus en favor de otro, ¿no? Por eso es que este proceso es carente de formalidades. Puede iniciarse justamente por medio de un escrito, ¿no? Pero también puede iniciarse de forma verbal, ¿no? Y esto ya lo decía en la 23.506, ¿no? Por escrito, verbalmente y sin necesidad de poder, papel sellado, boletín litigante, etc. Eso decía la 23.506. ¿Qué dice nuestro código actual? No requiere firma de abogado, de letrado, tasa alguna u otra formalidad. Puede presentarse por escrito, verbalmente, en forma directa, por correo, a través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Es decir, pueden haber habeas corpus vía correo electrónico, ¿no? De hecho, debería existir la posibilidad de interponer habeas corpus vía correo electrónico. Rosa María Palacios, que también es abogada y periodista, intentó interponer un habeas corpus vía Twitter, pero el Poder Judicial vía Twitter. Pero en el Poder Judicial no se lo recibieron, lo cual fue un error, ¿no? Lo cual fue un error, porque vía Twitter también podría ponerse un habeas corpus, ¿no? Lo importante es
que la autoridad judicial, en este caso el juez penal, reciba la notificación de que una persona está siendo afectada en su libertad personal o en su integridad. Eso es lo importante. O vas tú al juzgado y directamente lo interpones, o mandas un correo electrónico y a futuro, o llamas por teléfono. Todas son formas válidas para iniciar un proceso de habeas corpus. Por eso, en estos procesos, lo que se privilegia es justamente tener la capacidad, ¿no?, de invocar el derecho que se afecta y señalar por qué se afecta. Ello no se exige, ¿eh? Una persona no tiene por qué saber ello. La persona solo recurre al juez solicitando protección. Aquí es donde el principio de que el juez es quien conoce el derecho se aplica en su nivel más amplio. La persona que recurre al habeas corpus no tendría que argumentar nada, solamente tendría que señalar cuál es la afectación. Quien deberá aplicar el derecho es el juez, ¿no? En la modalidad de habeas corpus, digamos, más extrema, de afectación a la integridad personal y libertad personal. Sin embargo, otros supuestos de habeas corpus, como por ejemplo los supuestos de habeas corpus contra resoluciones judiciales, podrán requerir, si es que se puede hacerlo, ¿no?, plantear algún criterio de argumentación jurídica. Pero en teoría, ello no es necesario, ¿no? En teoría, para esto no se requieren abogados. No se requieren abogados. Basta plantear cuál es la afectación al derecho y punto final. El juez deberá hacer lo demás. El juez deberá hacer lo demás, ¿no? Entonces, es un elemento que es importante señalar, ¿ya? Forma y contenido de la demanda. Bueno, la 25.398, que fue una modificatoria de la 23.506, señalaba lo siguiente, ¿no? Al interponer la acción de habeas corpus, el recurrente, de ser posible, debe indicar el día y la hora en que se produjo la detención y el lugar donde se encuentra el detenido. ¿Saben por qué nuestro actual código no dice nada de ello? Porque ese inciso fue muy mal utilizado para justamente denegar la protección de habeas corpus. Los jueces leían tan mal este artículo que interpretaban de ser posible como una obligación, ¿no? Y si la persona no señalaba el día y la hora, no le emitían el habeas corpus, ¿no? Le obligaban a la persona a señalar el día y la hora, y si no, no lo emitían, ¿no? Donde podemos encontrar ejemplos de esta naturaleza es en el informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? En el informe final de la Comisión de la Verdad se da cuenta cómo en ciertos lugares del Perú los procesos de garantías constitucionales no funcionaron, ¿no? No funcionaron porque desgraciadamente muchos jueces tenían ciertos temores de ser activos en lo que significaba justamente la protección de un derecho fundamental, como en este caso la libertad e integridad. Por ello es que, para evitarse problemas y para evitar malas interpretaciones, el Código Procesal elimina todo esto, ¿no? Ya no vamos a dar más pie a que alguien convierta en una exigencia lo que a toda luz es un elemento optativo, de ser posible, decía la ley, pero se interpretó mal. Causales de improcedencia. ¿Cuándo no procede el habeas corpus? Realmente el código no ha previsto ninguna causal de improcedencia específica al habeas corpus, ¿no?, como sí existe para el amparo, ¿no? El habeas corpus no tiene causal de improcedencia específica, pero hay algunos elementos, algunos supuestos contemplados en el código sí le pueden ser aplicables al habeas corpus, como por ejemplo que en verdad se trate de una violación o una amenaza de violación que si se trata de una afectación de un acto que esté ocurriendo. ¿Qué quiere decir esto?
Los procesos constitucionales solo sirven para un fin: retrotraer las cosas al estado anterior de la vulneración. No hay otro fin de los procesos constitucionales, ¿no? El fin esencial de todos los procesos constitucionales es volver las cosas al estado anterior de la vulneración. Si yo ya no puedo volver las cosas al estado anterior, ¿no?, en ese caso no me vale utilizar procesos constitucionales, ¿no? Si la agresión ya cesó, ¿no?, ya no voy a poder recurrir al habeas corpus. El criterio para recurrir al habeas corpus es que la agresión esté sucediendo, ¿no? Pero si la agresión ya cesó, no hay vuelta que darle. No puedo ya recurrir al habeas corpus. Ejemplo sencillo para que me entiendan. Una persona es detenida de manera sin flagrancia delictiva, o sea, de manera arbitraria, ¿no? Lo conducen a la comisaría. Ustedes se enteran saliendo acá del colegio de abogados. Van a poner su habeas corpus inmediatamente al juez de turno. Pero cuando ustedes llegan al juez, o están por llegar al juez, a esta persona ya la soltaron, la dejaron en libertad. Si ustedes llegan a interponer el habeas corpus, el juez se apersonará de la comisaría y le dirán: esta persona ya está en libertad. Y la pusieron en libertad antes de que se presentara el habeas corpus, ¿no? En ese supuesto no hay vuelta que dar. Se trata de un supuesto de una situación clara en la cual la agresión ya cesó. Si la agresión ya cesó, no caben los procesos constitucionales, no cabe tampoco el habeas corpus. Diferente será si es que ustedes llegan a la comisaría, ¿no?, ponen el habeas corpus y mientras el juez llega a la comisaría, la persona es puesta en libertad. Ahí ocurrirá un supuesto en el cual efectivamente la agresión cesó, perfecto, pero el juez en este supuesto habrá estado informado del habeas corpus cuando todavía se producía la afectación. Ustedes llegaron, pusieron el habeas corpus, él iba en camino y cuando el juez estaba en camino soltaron a la persona. El juez estaba enterado y todavía la agresión se estaba cometiendo. Cuando este supuesto ocurre, el juez estará obligado a identificar a los agresores del derecho y estará obligado a señalar también que efectivamente vulneraron un derecho fundamental, ¿no? Por más que se produzca sustracción de la materia, el juez estará obligado a identificar quiénes fueron los que detuvieron a la persona de manera indebida y deberá también señalar que ello es, al hacer esto, incurre en responsabilidad, ¿no? Entonces, un proceso constitucional no se puede utilizar si la agresión se volvió irreparable. Si la agresión cesó, o sea, se inició el proceso y terminó antes de la sentencia, lo que cabe es que el juez encuentre de todas maneras si es que existió o no existió afectación. Y si el juez considera que existió afectación, deberá señalar quiénes fueron los agresores y deberá tomar las acciones pertinentes para que ello no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, un limitante del habeas corpus es la idea de que las cosas todavía puedan ser repuestas al estado anterior. Si ya no se puede reponer al estado anterior, no me vale el habeas corpus, ¿no? Cuando la agresión ya cesó, no vale el habeas corpus, ¿no? Doctor, me retuvieron mal, me tuvieron 10 horas en la comisaría sin haber hecho nada, sin flagrancia delictiva. ¿Puedo interponer habeas corpus? No, ya no, porque ya estás libre, ¿no? Si en esas 10 horas que estuviste preso, detenido, alguien hubiera interpuesto habeas corpus, sería otra cosa. Porque ahí el juez de todas maneras hubiera estado obligado a fallar, hubiera estado obligado a establecer que efectivamente se produjo afectación y además señalar quiénes la cometieron, ¿no? Entonces es un elemento importante. Trámite de actuación del juez.
Lo que quiere el código, en consonancia con la idea de procedimiento rápido y eficaz, es justamente que los jueces también sean ágiles al momento de resolver los habeas corpus. Por eso que se exige a los jueces actuar de manera pronta, ¿no? Y por eso que el código establece para ellos plazos bastante breves. Sin embargo, en el código vamos a notar que existen procedimientos diferenciados. Existe un procedimiento cuando se trata de detención arbitraria y existirá otro procedimiento cuando se trate de otro tipo de afectación y un procedimiento especial cuando se trata de casos de desaparición forzada. O sea, en el trámite de habeas corpus va a ser posible distinguir hasta 3 tipos de procedimientos. El que está destinado a lo que es protección frente a la detención arbitraria o ilegal, el que está destinado para todos los otros derechos y el que está destinado a la desaparición forzada, ¿no? En todos ellos lo que se quiere es que se sea rápido, ¿no? El código que señala, los jueces tramitarán con preferencia los procesos constitucionales. Eso es lo que el código nos pide. El juez tiene que darle preferencia a los procesos constitucionales, ¿no? Esperemos que eso sea en verdad, ¿no? Casos de detención arbitraria, lo que yo les señalé, ¿qué es lo que el código exige? Que el juez vaya inmediatamente al lugar donde se encuentre el detenido y en ese lugar falle, ¿no? Y en ese lugar emita su sentencia, ¿no? Aquí no cabe pedir informes, no cabe mandar oficios. Cuando se trata de un supuesto de detención arbitraria, el juez está obligado a ir al lugar donde se encuentre detenido, ¿no? Y resolver de inmediato, ¿no? Aquí tenemos experiencia comparada que a ustedes les puede servir sin lugar a dudas, pero sé que estamos sobre la hora, ¿no? Cuando hay casos diferentes, cuando estamos en supuestos diferentes a la detención arbitraria, ¿no? El trámite puede demorar más, pero tampoco puede desconocer la idea de que se trata o debe tratarse de un procedimiento que debe ser ágil y eficaz, ¿no? Y esto también lo estamos reformando en la comisión para puntualizar este tema, ¿no? Otros supuestos, cuando no se trata de detención arbitraria ni una vulneración de integridad personal, el juez podrá constituirse al lugar de los hechos o citar a quienes ejecutaron la violación. ¿Saben cuál es el problema actual de esta regulación? Es que se toma mucho tiempo la idea de convocar a los que efectuaron la violación del derecho, ¿no? Porque el juez notifica y hasta que la notificación llegue pueden pasar semanas y si no contesta la notificación el juez va a volver a notificar y va a demorar el proceso. Todo esto se está cambiando en aras de que sea más ágil, ¿no? Porque en verdad sabemos cuánto demora una habeas corpus, ¿no? Supongo que de aquí alguno de ustedes litigará, sabe cuánto demora una habeas corpus. ¿Cuánto en promedio está demorando una habeas corpus? Así en el mejor de los casos. Hasta sentencia de segunda instancia. Año y medio. Y si va al Tribunal Constitucional, es un asunto grave, ¿no? Año y medio es demasiado. Bien, en el caso de desaparición forzada tenemos un trámite, ¿no? Que justamente lo que va a buscar es que se trate de ubicar a la persona, ¿no? El trámite de habeas corpus en desaparición forzada está dirigido a que el juez trate de ubicar a la persona y si no puede ubicarla, cuando menos identificar a los agentes que hubieran producido esta desaparición, ¿no? Entonces, el trámite en el caso de habeas corpus por desaparición va a estar tendiente a ubicar al desaparecido, como resulta obvio, y en todo caso a tratar de identificar quiénes han sido los que hubieran cometido esa agresión, ¿no?
se dan diferentes plazos, ¿no? Hay ámbitos comparados que ustedes puedan realizar, ¿no? Y por último, vamos a terminar con esto, pues, que es el contenido de la sentencia, ¿no? La sentencia del habeas corpus debe señalar taxativamente, ¿no? Debe poner fin justamente y debe pronunciarse sobre aquello que ha sido materia del habeas corpus, ¿no? Si se trataba de una detención arbitraria, deberá señalar si existió o no existió. Y si existió la detención arbitraria, deberá obviamente ordenar que ella cese de inmediato, ¿no? En el ámbito de habeas corpus, lo que se le pide al juez cuando sentencie es que sea muy preciso, ¿no? De manera que sea inobjetable cuál es el mandato que él ha establecido, ¿no? Lo que se quiere en sentencias de habeas corpus es que quede muy claro cuál es la obligación que tiene justamente el agresor frente a la víctima, ¿no? Esto no debe dar pie jamás a que no se tenga claro qué es aquello que el agresor debe hacer, ¿no? Y por eso los plazos, se habla de la actuación inmediata de la sentencia de habeas corpus, ¿no? Una sentencia de habeas corpus fundada se debe actuar de inmediato, ¿no? Se debe actuar siempre de inmediato, ¿no? Si la demanda se declara fundada, el juez podrá ordenar que se deje en libertad a la persona privada de libertad o cualquier medida necesaria para garantizar el derecho afectado. Los jueces van a tener, por tanto, amplia libertad para decidir cuál es esa medida que corresponde adoptar frente a un supuesto de vulneración a un derecho fundamental. Imaginemos que se trata del derecho al libre tránsito, porque en mi calle hay una reja, ¿no? O sea, yo puedo recurrir al habeas corpus para sacar esa reja. El juez, al momento de pronunciarse, podrá establecer la obligación de que se retire esa reja, ¿no? Es decir, el juez puede adoptar todas las medidas que sean necesarias para justamente proteger el derecho fundamental que él haya señalado sea vulnerado, ¿no? Esto es un elemento importante. Lo que se le pide en todo caso es que sea concreto y objetivo, ¿no? Y también es importante este último señalamiento que hace el código, ¿no? Que cese el agravio disponiendo medidas para evitar que el acto vuelva a repetirse. Es decir, el juez deberá invocar al agresor justamente que estos elementos no se vuelvan a repetir, que esta agresión no vuelva a ocurrir justamente frente al derecho que se estimó vulnerado, ¿no? De otro lado, para finalizar quizás, el objeto del habeas corpus no es identificar al agresor. El habeas corpus no tiene por fin sancionar. Esto es un elemento importante. El fin del habeas corpus, reitero, es reparar el daño y volver las cosas al estado anterior. Pero no se debe utilizar el habeas corpus con la idea de conseguir sanciones, ¿no? Para eso están los procedimientos administrativos y penales. El habeas corpus tiene únicamente por fin el proteger derechos fundamentales. Que de ahí se derive algún otro tipo, alguna sanción es otra cosa, ¿no? Es algo que el juez deberá evaluar si corresponde. Pero el objetivo es proteger derechos fundamentales. Si se quiere demandar a alguien, se utilizará la vía conveniente. Pero el habeas corpus solamente vamos para justamente obtener protección. ¿Ok? Yo lo dejaría aquí, si es que no quieren seguir más adelante. En todo caso, tienen los materiales y en cualquier circunstancia estamos siempre llanos para poder atender sus consultas. Doctor Percy, dígame. Quisiera hacerle unas cuantas preguntas. Por ejemplo, cuando uno interpone en un proceso penal por exceso de detención, uno puede interponer como un incidente dentro del proceso penal la acción de habeas corpus o tiene que ser un proceso independiente. No, el habeas corpus siempre será un proceso independiente.
independiente siempre, ¿no? Ujú. Doctor, y por ejemplo, cuando es detención arbitraria, el juez necesariamente tiene que estar en el para dictar la orden de liberación, o sea, ¿cómo se llama? Para declarar fundado el habeas corpus, tiene que estar donde se encuentra detenido arbitrariamente el afectado, o simplemente lo tiene en su despacho. ¿No es Debería ir a donde se encuentre la persona de modo arbitrario, donde la persona se encuentre detenida. ¿Por qué? Porque esa forma verifica in situ si es que en verdad la persona se encuentra detenida de modo arbitrario. No hay de otro modo, ¿no? Resolver en el despacho no le garantiza resolver bien. Por eso es que se le pide justamente que se apersone para que en ese momento él pueda establecer la situación jurídica y pueda fallar. Pero normalmente, o sea, lo que se hace en forma común es resolverlo en el despacho, no se cumple lo que dice la norma. Es una lástima que a veces no se cumpla con aquello que dice el código. En todo caso, deberá optarse por el mecanismo que mejor proteja el derecho fundamental y que mejor cumpla con el fin del habeas corpus, que es justamente ser un procedimiento rápido y eficaz. Doctor, dentro del proceso de acceso de habeas corpus, ¿hay medida cautelar? No existen medidas cautelares porque los procesos de habeas corpus justamente tienden a ser rápidos. Por eso no existe medida cautelar. Medida cautelar podrá haber en el amparo, pero en el habeas corpus no puede haber. Porque en teoría un habeas corpus se resuelve de forma ágil y eficaz. Entonces no vale el amparo. No vale, perdón, la cautelar. Profesor, una pregunta. Es que es una realidad procesal, es una realidad que ocurre, no es algo que la norma quiera, ¿no? El problema es que quizás existan problemas en el ámbito del despacho judicial para resolver rápido los habeas corpus, ¿no? Pero no es porque la norma sea mala, sino porque no tenemos la forma de que realmente sea ágil y eficaz. Ese es el problema, ¿no? Sí, dígame. Sí, quería hacer una pregunta en relación a si es posible una acción de amparo, medida cautelar, en el caso de que una asociación de propietarios decida sancionar por 180 días a un socio por pertenecer a un partido político. Bueno, ese es otro ámbito, pero obviamente el proceso de amparo protege lo que significa el debido proceso, ¿no? Si se trata de una causal inválida, porque sería absolutamente inválido sancionar por pertenecer a un partido político, el habeas corpus, el amparo en ese supuesto procede, ¿no? Y la medida cautelar debería justamente declararse fundada, ¿no? En el mismo caso, la asociación de propietarios al presidente le envían una serie de cartas notariales y él las responde, pero señala que los que le enviaron la carta notarial deberán pagar a él por las cartas notariales que él envía como presidente de la asociación de propietarios. Ahí estaríamos en qué caso. Yo creo que ahí el amparo es la única vía que le queda, ¿no? En este caso, para los socios, protegerse de la agresión que están siendo objeto. Dígame. Bueno, sí, lo que se va a exigir cuando se trata de habeas corpus contra las resoluciones judiciales es la firmeza de la resolución. Solo podemos recurrir al habeas corpus cuando se trata efectivamente de una resolución que sea firme. Es decir, el habeas corpus
el acto apertorio fue calificado por el Tribunal Constitucional justamente como un acto firme porque no puede ser impugnado, ¿no? Nadie puede impugnar el auto apertorio salvo en el ámbito del mandato coercitivo, ¿no? Entonces, como el auto apertorio es una resolución firme, en este caso cabe habeas corpus contra ella, ¿no? Ya, pero en ese supuesto tendrás que fundamentar que ese supuesto amerita una corrección vía habeas corpus. O sea, aquí es un criterio que puedas argumentar que esa situación afecta el derecho a la libertad personal de la persona, a la libertad individual de una persona. Pero tendrá que acreditarse que efectivamente ese supuesto vulnera la libertad personal. Porque si no lo acreditas, el juez te puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ser una copia? ¿No? Estoy actuando como abogado del diablo, ¿no? Es decir, tendremos que señalar cuál es el elemento que me causa agravio y por qué causa agravio, ¿no? Sí, podría ser que ocurriera. Ok, si no hubiera más preguntas, de verdad que gracias y buenas noches.